Y si te dijera que tu silencio puede decir más que 1000 explicaciones, que callar no es rendirse, sino comenzar a ganar de verdad. Y si descubrieras que no responder es tu mayor forma de poder. Vivimos en una época donde el valor parece medirse por cuánto se habla, cuánto se publica, cuánto se reacciona. Pero, ¿y si te estás desgastando al intentar demostrar lo que ya eres? ¿Y si en ese esfuerzo por ser escuchado, estás perdiendo justo aquello que más te haría respetar, tu calma? Este no es un video para aprender a gritar más fuerte. Es un viaje hacia lo que no se dice, hacia el poder sereno, profundo y transformador del silencio estratégico. Un silencio que no huye ni se esconde, sino que elige cuándo, cómo y si vale la pena hablar. Un silencio que no castiga, pero que enseña, que no destruye, pero que protege, que no reacciona, pero que reconfigura todo a su alrededor. Aquí descubrirás 14 claves estoicas que te mostrarán cómo tu ausencia puede ser más elocuente que tu presencia, cómo tu decisión de callar puede desarmar al arrogante, incomodar al que te desprecia y transformar tu propia mente en un refugio de sabiduría. Este no es solo contenido para escuchar, es una práctica que puede cambiar tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás, porque cuando aprendes a callar con intención, también aprendes a vivir con propósito. Así que si estás cansado de gastar tu energía en lo que no lo merece, este es tu momento. No para decir más, sino para decir mejor. Y a veces, lo mejor que puedes decir es nada. El silencio desarma al indiferente. Hay silencios que cortan más hondo que cualquier palabra, no porque sean fríos, sino porque están cargados de una presencia que no se explica, que no se suplica, que simplemente está. Cuando alguien te ignora, cuando tu voz parece perderse en el vacío, la reacción más común y humana es querer alzarla aún más, como si al explicar más fuerte, al justificar con más detalles, al gritar tu valor, lograras que el otro finalmente te escuche, te vea, te reconozca. Pero lo cierto es que, muchas veces, cuanto más hablas, más te desgastas, y quien no quiere verte, simplemente no lo hará, hasta que dejes de hablar. El silencio tiene una cualidad desconcertante cuando nace desde la consciencia. No es pasividad, no es resignación, es una elección estratégica. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto, que conoció la esclavitud y la libertad en carne propia, enseñaba que no debemos dar poder a las opiniones de quienes no comprenden nuestro valor. Marco Aurelio, en medio de un imperio convulso, gobernaba más con su contención que con sus palabras. Ellos no callaban por sumisión, sino por dominio. Y eso es lo que hoy puedes empezar a encarnar. Imagínate por un momento en medio de una discusión, no una cualquiera, sino una de esas que tocan tu dignidad, donde te señalan, te subestiman, te provocan. Lo habitual sería responder, explicar, deféndete. Pero en lugar de eso, respiras. Una vez, 2 veces, hasta 5. Y no dices nada. Mantienes la calma. Observas. No por miedo, sino porque has comprendido que tu paz no está en manos del otro. Y lo que ocurre después es casi mágico. El otro se descoloca, esperaba tu reacción, esperaba tus argumentos, y al no recibirlos, se enfrenta a su propio vacío. Este principio se ilustra con claridad en una antigua historia romana. Un general, en plena batalla, fue insultado repetidamente por un enemigo desafiante. Todos esperaban que respondiera, que contraatacara, pero el general permaneció inmóvil, en silencio, con la mirada firme. No hubo palabras, no hubo gestos, solo un silencio que fue creciendo, volviéndose más denso, más pesado. El enemigo, desconcertado, empezó a perder seguridad.
Y al final, se rindió, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de un hombre que no necesitaba hablar para imponerse. Hoy la ciencia confirma lo que los antiguos sabios intuían. Estudios recientes muestran que el silencio puede generar más tensión e impacto emocional que una respuesta agresiva, porque el silencio interrumpe patrones, obliga al otro a buscar sentido. Y en esa búsqueda, muchas veces, lo que encuentran no es tu debilidad, sino su propia inseguridad. Aplicar este principio en tu vida diaria no requiere grandes gestos, solo pequeños actos de autocontrol. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte ante alguien que no te escucha, detente, respira, cuenta hasta 5 y permite que el silencio haga su trabajo. No se trata de ganar una discusión, sino de no perderte a ti mismo en ella. Ahora bien, detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces reaccionaste y te arrepentiste después? ¿Cuántas veces hablar solo alimentó el juego del otro? Y si hubieras guardado silencio, ¿qué habría pasado si, en vez de défenderte, hubieras dejado que el otro se enfrentara a su propia sombra? Tal vez, solo tal vez, ese habría sido el momento en que recuperabas tu poder. Tu valor no depende de sus ojos. Hay una herida silenciosa que muchas personas arrastran durante años sin saberlo. La de no sentirse vistas. No se trata solo de ser ignorado, sino de esa sensación persistente de que tus esfuerzos, tus gestos, tu presencia, simplemente no bastan. Es un vacío que se instala cuando, pese a todo lo que haces, el otro no reacciona, no valora, no reconoce. Y entonces te preguntas, ¿qué más debo hacer para que me vean? Pero tal vez la pregunta no sea esa, sino otra más poderosa. ¿Por qué necesito tanto ser visto por quienes no saben mirar? Esa necesidad de aprobación externa está tan arraigada que, muchas veces, confundimos el amor propio con la necesidad de validación. Queremos que nos digan que valemos, que importamos, que somos suficientes. Y cuando no lo hacen, sentimos que hay algo mal en nosotros. Pero no es así. Lo que ocurre es que estamos mirando hacia afuera para encontrar algo que solo puede nacer dentro. Los estoicos lo sabían. La dignidad no se mendiga, se encarna. No necesita explicación, ni aplausos, ni testigos. Simplemente es. Y ese es uno de los actos más revolucionarios que puedes practicar. Sofía lo aprendió en silencio. Durante años vivió en una familia donde su voz era apenas un murmullo más. Llegaba con historias que nadie escuchaba, con logros que no despertaban interés, con ganas de compartir lo que llevaba en el corazón, pero una y otra vez se topaba con miradas perdidas, respuestas automáticas, silencios que pesaban más que 1000 palabras. Al principio insistió, hablaba más, se esforzaba más, hasta que un día se detuvo, no en resignación, sino en claridad. Comenzó a caminar sola por las mañanas, cero a leer sin necesidad de compartirlo, y nos a construir un mundo interior donde su valor no dependía de ser validado, y en ese retiro sereno, descubrió una paz que no había conocido antes. Meses después, su familia notó su ausencia, pero ya no importaba, porque Sofía ya se había encontrado. Lo que vivió Sofía tiene una raíz neurobiológica. Nuestro cerebro, especialmente en su sistema límbico, está programado para buscar aceptación. Es un impulso ancestral que aseguraba nuestra pertenencia al grupo y, por ende, la supervivencia. Pero lo que ayer era adaptativo, hoy puede convertirse en una trampa emocional. El estoicismo no niega este impulso, pero lo sitúa en su lugar. Nos enseña que sentir no es lo mismo que obedecer, que ese deseo de ser visto puede observarse y soltarse. ¿Y cómo se empieza a soltar? Con un ejercicio sencillo, pero profundo. Toma papel y lápiz y escribe 3 cualidades tuyas que no necesitan aprobación.
Quizás es tu capacidad de escucha, tu constancia silenciosa, tu honestidad incluso cuando nadie la ve. Léelas en voz alta. Recuérdalas. Guárdalas contigo. Y la próxima vez que alguien no te valore, no te explique, no te justifique. Respira y deja que esas 3 verdades hablen por ti. Ahora, detente un instante. Mírate con honestidad y ternura. ¿Qué cualidades tuyas siguen esperando ser vistas por otros y cuáles ya están listas para sostenerte sin testigos? Escríbelas. Porque ahí, justo ahí, empieza la libertad. El autocontrol es tu verdadera fuerza. Hay momentos en los que todo en tu interior te empuja a responder. Una mirada hiriente, un comentario malintencionado, una injusticia directa. Sientes cómo se acelera el corazón, cómo se tensan los hombros, cómo las palabras se acumulan en la garganta listas para salir. Es el impulso natural, casi automático, de defenderte, de imponer tu punto, de hacerte respetar. Pero justo ahí, en ese instante de tensión, se abre una puerta silenciosa, la posibilidad de elegir no reaccionar, de respirar, de sostener tu fuerza sin necesidad de demostrarla. Y esa elección, aunque simple en apariencia, es un acto de poder profundo. El estoicismo nos enseña que nuestra fuerza no reside en lo que podemos controlar fuera, sino dentro, que el verdadero dominio no se mide por la capacidad de hacer callar al otro, sino por la capacidad de no dejar que el otro te saque de tu centro. En palabras de Séneca, el que se domina a sí mismo es más poderoso que el que conquista ciudades. No se trata de reprimir emociones, sino de aprender a gobernarlas, de transformar el fuego de la rabia en luz de claridad. Diego lo entendió cuando más lo necesitaba. En su adolescencia, fue blanco de burlas constantes por su manera de hablar, por su forma de vestir, por su timidez. Al principio intentaba defenderse, luego se encerraba en el silencio, pero no desde la paz, sino desde el miedo, hasta que un día, después de leer una breve frase estoica, no puedes controlar sus palabras, pero sí tu respuesta, decidió hacer algo diferente. La próxima vez que lo provocaron, no reaccionó. Respiró, contó hasta 10 y siguió caminando. No por indiferencia, sino por sabiduría. Y con el tiempo, quienes se burlaban comenzaron a desconcertarse. Lo que antes era motivo de risas se fue apagando. Diego no solo dejó de ser un blanco fácil, se convirtió en alguien que inspiraba respeto. Su silencio, sostenido por el autocontrol, cambió la dinámica, cambió su vida. Lo que Diego hizo tiene un respaldo científico sólido. La neurociencia ha demostrado que cada vez que resistimos un impulso reactivo, fortalecemos nuestro cerebro, especialmente en las zonas asociadas a la autorregulación emocional. Es lo que se conoce como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reforzar patrones nuevos. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente para ser más libre, para responder con intención y no desde el automatismo. Puedes empezar a practicarlo hoy. La próxima vez que alguien diga algo que te provoque, haz una pausa, cuenta lentamente hasta 10. Siente el aire entrando y saliendo. Pregúntate si esa reacción que tanto te tienta realmente te representa, y si no lo hace, elige el silencio. Elige el control. Al principio costará. Tu cuerpo querrá defenderse. Tu ego querrá explicarse. Pero si persistes, notarás algo sutil pero poderoso. El control empieza a crecer dentro de ti. Y ahora piensa, ¿cuántas veces en tu historia una reacción impetuosa lo cambió todo para peor? ¿Cuántas veces una pausa, un silencio, un conteo hasta 10 habrían salvado tu paz? Reflexiona en ello. Porque tal vez hoy tengas una nueva oportunidad de elegir distinto, una oportunidad de elegir tu verdadera fuerza
La ausencia revela lo que las palabras no pueden. Hay un tipo de dolor que no grita, que no se muestra abiertamente, pero que cala hondo. El de sentirse ignorado, no por desconocidos, sino por aquellos a quienes les diste tu tiempo, tu energía, tu presencia. Ese dolor silencioso se acumula cuando das sin medida. Sin embargo, apenas recibes una mirada, una palabra, un gesto a cambio. Al principio dudas de ti mismo. Piensas que tal vez exageras, que quizás estás siendo demasiado sensible, pero con el tiempo comprendes que no se trata de sensibilidad, sino de dignidad, y que seguir ahí, rogando atención, solo perpetúa una dinámica que te desgasta. El estoicismo nos ofrece una salida distinta, una salida que no es huida, ni venganza, sino sabiduría. Retirarse sin explicaciones, irse no como castigo, sino como declaración silenciosa de amor propio, porque hay verdades que no se dicen con palabras, sino con ausencia, y a veces, lo más elocuente que puedes hacer es no estar. Javier aprendió esta lección desde la experiencia más cruda. Durante años fue el alma de su grupo de amigos, organizaba encuentros, escuchaba los problemas de todos. Era el primero en llegar y el último en irse, pero algo le dolía en lo profundo. Si él no llamaba, nadie lo hacía. Si él no proponía, no pasaba nada. Al principio pensaba que debía esforzarse más, ser más comprensivo, más disponible, pero un día, en medio de ese vacío disfrazado de amistad, decidió probar algo diferente. No escribió, no llamó, no propuso. Se retiró en silencio. Pasaron 24 horas sin respuesta, luego 48, y entonces su teléfono sonó, uno tras otro. Los mensajes llegaron. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te extrañamos. En ese silencio, su presencia adquirió un valor que antes no tenía, no porque él cambiara, sino porque dejó de ofrecerse donde no se le apreciaba. Este fenómeno tiene una explicación psicológica clara. Estudios en neurociencia emocional han demostrado que la ausencia activa zonas del cerebro vinculadas al remordimiento, la introspección y la reevaluación de vínculos, mientras que la presencia constante puede ser percibida como garantizada. La retirada repentina rompe la rutina y obliga al otro a enfrentar una realidad incómoda. Aquello que se daba por sentado ya no está. Y en ese vacío nace la reflexión. Tú también puedes aplicar este principio con elegancia y firmeza. Elige a alguien que te ignore, un amigo, un familiar, un colega. Aléjate por 24 horas, sin explicaciones. No respondas mensajes. No insistas. No aparezcas. No para manipular, sino para observar con claridad qué ocurre en ese espacio. ¿Te buscan? ¿Notan tu ausencia? ¿O simplemente continúan como si nada? Sea cual sea la respuesta, será una revelación, porque en ese silencio, tú también te escucharás mejor. Y ahora, con honestidad, hazte esta pregunta. ¿De qué presencia deberías retirarte en silencio? ¿A quién sigues ofreciéndote, aunque sabes que no eres valorado? Tal vez sea el momento de comprobar que tu ausencia puede hablar más alto que cualquier palabra, porque a veces, irse es la forma más clara de quedarse con uno mismo. Usa el silencio como tu arma secreta. En la mayoría de los conflictos verbales, hay una trampa sutil que se activa sin que lo notemos. El patrón de reacción. Alguien eleva la voz, lanza una crítica, hace un comentario sarcástico, y antes de darnos cuenta, ya estamos respondiendo, justificándonos, devolviendo la tensión con más tensión. Es casi instintivo. Sentimos que, si no respondemos, perdemos, que callar es ceder. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si ese aparente callar fuera, en realidad,
la forma más alta de inteligencia emocional y poder interior, el estoicismo nos propone una herramienta tan antigua como vigente: el silencio intencional, no el que nace del miedo ni del retraimiento, sino el que se elige con plena conciencia. Callar, no por debilidad, sino por claridad. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que decirlo no suma, solo prolonga una batalla inútil. Epicteto lo decía con precisión: habla poco, vive mucho. Y vivir mucho, en este contexto, significa preservar tu energía, proteger tu paz y evitar que el conflicto ajeno te arrastre hacia su ruido. Imagina por un momento una escena común, una reunión de trabajo. Un colega te interrumpe de forma constante, lanza comentarios ácidos y busca que reacciones. El ambiente se tensa, todos esperan que respondas. Y tú, en lugar de hacerlo, respiras. Mantienes la postura serena. Dejas que el silencio se instale. No bajas la mirada, pero tampoco devuelves la provocación. El otro insiste, pero su voz empieza a sonar más hueca. Y algo cambia. Porque cuando rompes el patrón de ataque-defensa, desarmas la dinámica. No hay combustible para el fuego, solo un vacío que, lejos de debilitarte, te fortalece. Este tipo de respuesta tiene un respaldo cada vez más sólido en la ciencia. Investigaciones en neurociencia afirman que romper el ciclo reactivo reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa áreas cerebrales asociadas al autocontrol y la toma de decisiones conscientes. Cuando eliges el silencio, el sistema nervioso se regula, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente recupera su centro. No es un acto de pasividad, es una forma de reconfigurar el poder. Puedes empezar a practicar este tipo de silencio consciente en situaciones cotidianas, pequeñas pero significativas. No hace falta esperar grandes conflictos. Basta con una crítica sin fundamento, una ironía innecesaria, una conversación que comienza a escalar. En ese instante, haz una pausa, respira hondo, mira con serenidad, pero no respondas. Observa qué ocurre. Lo más probable es que la tensión se disipe, que el otro se incomode o incluso se confunda. Porque el silencio, cuando nace de la firmeza interior, tiene un peso que pocas palabras alcanzan. Y ahora, te invito a detenerte un momento y preguntarte con honestidad: ¿qué conflicto podrías manejar hoy con silencio? ¿Qué situación, en vez de enfrentamiento, podría encontrar resolución en tu pausa? Tal vez sea esa conversación pendiente, ese cruce diario con alguien que te provoca, esa escena que se repite en tu entorno. Recuerda, el silencio no es rendición. Es una estrategia milenaria que solo quienes han conquistado su interior saben usar con maestría. Tal vez hoy sea el día de comenzar. El silencio en la vida diaria, en el transcurso de un día común, somos expuestos a innumerables pequeñas fricciones que, aunque parecen inofensivas, se acumulan silenciosamente en nuestro interior. Un mensaje con tono pasivo-agresivo, una mirada cargada de juicio, un comentario sin filtro en redes sociales, una crítica envuelta en buenas intenciones. Son microconflictos, casi invisibles, pero que tienen la capacidad de alterar nuestra paz si no los aprendemos a filtrar. Why? En este mar de estímulos constantes, el silencio puede convertirse en un escudo poderoso que te resguarda de lo que no merece tu energía. El silencio en la vida diaria no es evasión ni frialdad, es una práctica consciente. Es decidir no reaccionar ante todo lo que exige tu atención, no porque no te importe, sino porque eliges proteger lo que más vale, tu calma interior. Los estoicos no vivían en cimas aisladas, rodeados de filosofía teórica. Vivían en el bullicio de la vida real, entre mercados, guerras, traiciones, familia,
Politiza. Y desde ahí nos enseñaron que no hay mayor fortaleza que la capacidad de mantenerse en silencio cuando el mundo grita. Piensa. Por ejemplo, en ese momento tan común pero revelador, estás navegando por redes sociales y encuentras un comentario tóxico dirigido hacia ti. Puede que no sea violento, pero te pincha, te incomoda. El impulso automático es responder, aclarar, corregir, hacer justicia. Pero en ese instante, tienes una opción que lo cambia todo. No responder, cerrar la aplicación, tomar una respiración profunda y soltar, no porque no puedas decir algo, sino porque sabes que no necesitas hacerlo. Y ahí, en ese espacio que elegiste no llenar, comienza a expandirse una serenidad distinta. El otro se queda esperando una pelea que nunca llega. Tú sigues con tu día. Intacto. Esto no solo es sabiduría antigua, también es neurobiología práctica. Estudios han demostrado que responder a provocaciones incrementa la activación de las áreas cerebrales ligadas al estrés y al conflicto, mientras que ignorarlas, cuando se hace desde una decisión consciente, no desde la represión, ayuda a preservar el equilibrio emocional y a reducir la fatiga mental. En otras palabras, cada vez que eliges el silencio ante lo trivial, estás haciendo espacio para lo esencial. Puedes comenzar a incorporar esta práctica de forma suave, sin exigir perfección. Elige una situación en tu día, una queja repetitiva, un comentario fuera de lugar, un mensaje que antes te habría irritado. Haz una pausa. Respira. Y no respondas. No desde el orgullo, sino desde el autocuidado. Observa lo que pasa en tu cuerpo, en tu mente. Probablemente sentirás primero un impulso de hacer algo. Déjalo pasar. Luego, sentirás ligereza. Es tu energía quedándose contigo. Ahora, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué situación enfrentarás hoy en silencio? Tal vez no sea algo grande. Tal vez solo sea esa reacción que siempre tienes y que hoy, por primera vez, puedes soltar, porque no todo merece tu voz. Y a veces, lo más sabio que puedes decir es nada. Así, poco a poco, el silencio deja de ser una omisión y se convierte en una afirmación. La de una vida donde tú decides qué merece espacio y qué se disuelve en tu serenidad. La indiferencia confunde al arrogante. Hay personas cuya seguridad aparente se construye no sobre su propia solidez, sino sobre la reacción de los demás. Necesitan que respondas, que discutas, que te defiendas, porque cada vez que lo haces, refuerzas la imagen de control que han proyectado. Su arrogancia no se sostiene sola, se alimenta de tu energía, de tu necesidad de explicar, de demostrar, de ser reconocido por alguien que no está dispuesto a verte realmente. Y es ahí donde entra en juego una herramienta silenciosa pero desestabilizadora: la indiferencia. La indiferencia estoica no es frialdad ni desprecio. Es una elección consciente de no participar en un juego en el que ya sabes que solo perderás energía. Es una forma de protección serena, un escudo que no golpea, pero que deja sin terreno a quien necesita dominarte para sentirse fuerte. Porque el arrogante espera de ti una reacción que le confirme su poder, su superioridad, su derecho a tener siempre la última palabra, pero cuando no se la das, cuando simplemente sigues tu camino sin explicaciones, algo en su estructura interna comienza a tambalearse. Marta conoció esta verdad de forma inesperada. Trabajaba bajo un jefe autoritario, alguien que constantemente desvalorizaba sus ideas, interrumpía sus intervenciones en reuniones y hacía comentarios condescendientes ante su equipo. Durante un tiempo, Marta intentó demostrar su competencia. Preparaba el doble, hablaba con más seguridad, respondía con firmeza. Pero nada cambiaba, hasta que un día decidió probar algo diferente. No dijo nada,
La siguiente vez que su jefe la descalificó, ella simplemente guardó silencio. No bajó la cabeza, pero tampoco reaccionó. Siguió con lo suyo, sin defenderse, sin buscar aprobación. Y en los días siguientes, algo se hizo evidente. Su jefe empezó a inquietarse, la seguridad que mostraba se volvió forzada, incluso comenzó a buscar su validación, como si algo en su rol dominante se hubiese disuelto. Marta no había cambiado sus palabras, había cambiado su respuesta, y eso fue suficiente. La ciencia confirma lo que Marta descubrió de forma intuitiva. Estudios en neurociencia social muestran que las personas con perfiles narcisistas o autoritarios experimentan desregulación emocional cuando sus mecanismos de control no funcionan, es decir, cuando su provocación no genera reacción, el sistema que refuerza su ego se debilita. La ausencia de respuesta crea un vacío que no pueden llenar con su arrogancia, y eso los descoloca. Tu indiferencia, lejos de ser una omisión, es una estrategia de desarme emocional. Empieza a practicar esto con pequeñas provocaciones. No necesitas grandes gestos. Basta con no responder a ese comentario sarcástico, con ignorar esa mirada de superioridad, con no justificarte ante quien solo busca tener la razón. No se trata de quedarte en silencio por orgullo, sino por sabiduría, porque entiendes que quien realmente está en paz no necesita demostrarlo. Y ahora te invito a reflexionar. ¿A quién responderás hoy con indiferencia? ¿Quién ha estado ocupando un espacio que no merece tu energía, simplemente porque esperabas que cambiara? Tal vez hoy sea el día de no hacer nada, de no decir nada. Y en ese acto sereno, recuperar tu centro. Porque a veces, la mayor lección no está en lo que se responde, sino en lo que se elige ignorar. Tu paz es tu fortaleza inquebrantable, cuando el mundo parece tambalearse, cuando las palabras ajenas golpean como flechas, cuando las emociones ajenas se derraman sin cuidado sobre tu espacio interior. Hay algo que, si logras preservarlo, te convierte en invencible. Tu paz. No se trata de una calma fingida ni de una postura forzada para parecer fuerte. Se trata de una serenidad real, que nace dentro, que no depende de la aprobación ni del entorno, y que se sostiene incluso cuando todo a tu alrededor intenta derribarla. El ruido exterior muchas veces busca provocar el caos interior, y lo consigue cuando tú le abres la puerta. Una crítica sin filtro, un gesto de desprecio, un comentario injusto. Todos ellos son invitaciones, pero el verdadero poder está en decidir si las aceptas o no. Los estoicos lo sabían y vivían desde esa firmeza silenciosa. Epicteto, que conoció las cadenas y la libertad en una misma vida, decía que nadie puede arrebatarte la paz sin tu consentimiento. Y es cierto, tu paz es tuya. Y cuando aprendes a guardarla, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Imagina a un monje estoico, sentado bajo el sol abrasador, siendo insultado por una multitud. No responde, no se altera. Su rostro permanece sereno, su cuerpo relajado. Las voces suben de tono, pero él sigue ahí, inmóvil, respirando con la misma cadencia. Al principio, quienes lo insultan se sienten fuertes, pero poco a poco, esa seguridad comienza a resquebrajarse. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no reacciona? El silencio se vuelve incómodo, desestabilizador. Y entonces ocurre lo inevitable. El ruido se apaga, no porque fue vencido con gritos, sino porque no encontró resistencia. El monje no cambió a los otros, pero sí protegió lo que más valoraba, su paz interior. La neurociencia avala esta sabiduría milenaria. Diversos estudios demuestran que prácticas de calma activa, como la meditación, la respiración consciente o simplemente elegir no reaccionar, reducen la producción de cortisol, estabilizan el sistema nervioso y fortalecen la autorregulación emocional.
Cada vez que eliges el silencio sobre el conflicto, estás reforzando ese músculo invisible que sostiene tu equilibrio mental. No es una huida, es un acto deliberado de fortaleza. Puedes empezar por algo pequeño. Dedica 5 minutos al día a una pausa consciente. No necesitas incienso ni silencio absoluto. Solo tú, sentado, con la espalda erguida y la respiración profunda. Observa tu mente sin juicios. Si surge ruido, déjalo pasar. Y si alguien hoy te provoca, recuerda ese momento de paz. No respondas enseguida. Respira. Permanece. A veces, bastan unos segundos de quietud para evitar días enteros de desgaste. Ahora, pregúntate con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que perdiste tu paz por algo que no lo merecía? ¿Qué habría cambiado si hubieras guardado silencio? Si hubieras elegido el centro en lugar de la reacción, tal vez hoy sea el día en que empieces a proteger tu paz como lo que es, tu recurso más sagrado. Porque cuando el mundo grita y tú sigues en calma, no solo te haces fuerte, también iluminas el camino para otros. Esa es la verdadera fortaleza estoica, una que no necesita imponerse, porque ya lo contiene todo. El silencio educa sin palabras. Hay momentos en los que hablar ya no tiene sentido, en los que has dicho todo lo que podías decir, has explicado, justificado, incluso suplicado. Y aún así, el otro sigue comportándose como si nada de lo que ofreces tuviera valor. En ese punto, no es la falta de palabras lo que duele, sino la falta de reconocimiento. Y sin embargo, continuar insistiendo solo prolonga una dinámica de desgaste que no transforma a nadie, porque hay algo que el estoicismo nos recuerda con claridad. Cuando el otro ya no escucha, es tu ausencia la que empieza a hablar. El silencio, cuando es elegido desde la conciencia, se convierte en una forma de enseñanza, no con tono punitivo ni con intención de herir, sino como una declaración serena de límites. A veces, la retirada silenciosa educa más que la presencia constante, porque obliga al otro a sentir lo que nunca quiso mirar. Y ahí, justo en ese vacío, nace la posibilidad del aprendizaje. Una posibilidad que, mientras estás presente sin ser visto, simplemente no existe. Luis comprendió esto tras años de intentos fallidos con su padre. Un hombre distante, seco, que nunca parecía interesado en sus logros, sus emociones, ni en su presencia. Luis creció buscando su aprobación. Le escribía, lo visitaba, le hablaba de su vida con la esperanza, siempre frustrada, de despertar algo en él. Pero siempre recibía lo mismo: silencios evasivos, respuestas breves, indiferencia educada. Hasta que un día, sin aviso, Luis dejó de llamar. No fue una decisión impulsiva, sino madura. Ya no tenía intención de explicar nada. Simplemente se alejó. Pasaron semanas, meses. Y entonces, una tarde cualquiera, el teléfono sonó. Era su padre, con una voz temblorosa que nunca antes había oído, preguntando, ¿por qué no estás? Esa ausencia, no sus palabras, fue la que finalmente enseñó lo que años de presencia no lograron. Este tipo de impacto tiene también un fundamento científico. La psicología ha demostrado que el remordimiento se activa con mayor intensidad tras la pérdida no explicada. Cuando alguien desaparece sin confrontación, sin despedida, el cerebro comienza a revisar lo vivido, a buscar respuestas, a confrontar lo que antes negaba. Es como si la mente no pudiera tolerar el vacío sin intentar llenarlo de sentido. Y en esa búsqueda, muchas veces, nace el reconocimiento que antes fue negado. Aplicar esta clave requiere valentía, no para desaparecer con resentimiento, sino para retirarte con dignidad. Piensa en una relación que te agota, donde tu presencia es ignorada o subestimada. No se trata de dramatizar la salida, ni de escribir largas cartas de despedida.
Se trata de silenciar tu presencia, de dejar de ofrecerte, sin explicaciones, sin rencor, solo una retirada silenciosa que, con el tiempo, hable por sí sola. Y ahora, reflexiona con honestidad. ¿Quién en tu vida necesita aprender a través de tu ausencia? ¿A quién sigues dándole lo mejor de ti mientras recibes lo mínimo? Tal vez ha llegado el momento de enseñar no con discursos, sino con tu retirada serena. Porque a veces, lo que no se dice, lo que no se da, lo que simplemente se deja de ofrecer, deja una huella mucho más profunda que cualquier palabra, y tú mereces ser escuchado, aunque sea en el eco de tu silencio. Soltar es ganar. Aferrarse a lo que ya no tiene vida es una de las formas más silenciosas de sufrimiento. Nos quedamos atados a relaciones que se volvieron un peso, a proyectos que ya no nos representan, a emociones que desgastan más de lo que nutren. A veces lo hacemos por miedo, otras por costumbre, y muchas veces por esa ilusión persistente de que si nos esforzamos un poco más, todo volverá a ser como antes. Pero no siempre se trata de insistir. A veces, la verdadera fuerza está en soltar. El estoicismo nos enseña que soltar no es un acto de debilidad, sino de claridad interior, es decir, con serenidad. Esto ya no me pertenece, y no tengo por qué seguir cargándolo, porque el peso emocional no siempre se ve, pero se siente en la forma en que respiras, en la energía con la que te levantas cada día, en el cansancio que no desaparece aunque duermas, y solo tú puedes saber qué es eso que, aunque no se ve, te está apagando por dentro. Carlos lo vivió en carne propia. Había fundado una empresa junto a 2 socios con los que compartía visión, entusiasmo y sueños. Al principio todo fluía, pero con el tiempo, las dinámicas cambiaron. Los socios comenzaron a actuar por interés, a tomar decisiones unilaterales, a competir en vez de colaborar. Carlos intentó hablar, negociar, recuperar la armonía, pero nada cambió. Hasta que una mañana, tras una discusión especialmente desgastante, comprendió que lo que estaba sosteniendo no era un proyecto, sino un peso. Ese día, decidió soltar. Se retiró de la sociedad sin gritar, sin reproches, sin explicaciones. No por falta de carácter, sino por haber recuperado su centro. Meses después, inició un nuevo camino. Más libre, más fiel a sí mismo, y con una paz que no había sentido en años. Desde la mirada de la ciencia, soltar también tiene efectos concretos. Estudios en psicología clínica han demostrado que el acto de dejar ir, cuando se hace con intención y no como evasión, reduce significativamente los niveles de ansiedad, mejora la claridad mental y fortalece la autopercepción. Soltar no es escapar, es reorientar tu energía hacia lo que sí puedes construir, hacia lo que te honra y te expande. Hoy podrías hacer el mismo ejercicio que Carlos. No necesitas abandonar un proyecto o terminar una relación de inmediato. Puedes empezar por algo más sutil, una emoción que te carcome, una conversación que repites en tu mente sin tregua, una culpa que ya no tiene sentido seguir llevando. Pregúntate con honestidad, ¿esto aún me sirve o simplemente me retiene? Y si la respuesta es no, suéltalo. Respira hondo. Imagina cómo sería tu vida sin ese peso. Y da el primer paso, aunque sea pequeño. Ahora, detente un instante. Cierra los ojos si lo necesitas. ¿Qué estás cargando que podrías soltar ahora mismo? ¿Qué situación en ustedes? Recuerdo, vínculo o emoción te está robando más de lo que te aporta. La libertad interior no llega cuando todo está en su lugar, sino cuando decides dejar de sujetar lo que ya no encaja contigo. Y ahí, justo ahí, empieza una nueva forma de ganar. Sin ruido, sin lucha, solo tú, soltando y avanzando.
Tu silencio pesa más que su desprecio. Hay desprecios que no se gritan, pero se sienten. Están en los gestos que te excluyen, en los silencios cargados de desdén, en las miradas que te atraviesan sin verte. Why? Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es creer que hay que responder, que hay que justificarse, explicarse o defenderse para no parecer débil. Pero lo verdaderamente poderoso no es la réplica, es el silencio, no como una omisión cobarde, sino como una presencia firme que lo dice todo sin decir nada. El desprecio se alimenta de tu reacción. Si respondes, aunque sea con furia o argumentos, entregas tu energía y te colocas en el juego que el otro ha diseñado. Pero si callas con intención, si simplemente no entras en su dinámica, si decides no explicar tu valor, entonces cambias la regla del juego. Porque ahí, en ese vacío que se crea cuando no hay respuesta, el otro se ve forzado a mirarse a sí mismo. Y en muchos casos, eso duele más que cualquier palabra. Raúl lo entendió después de años de sentirse invisible en su propio equipo de trabajo. A pesar de su experiencia, de sus aportes valiosos, en cada reunión era ignorado sistemáticamente por algunos colegas, especialmente por un superior que disfrazaba su desprecio con cortesías secas y decisiones unilaterales. Al principio, Raúl intentaba hacerse notar. Opinaba con más fuerza, corregía con argumentos, insistía, pero cada vez que lo hacía, sentía que se desgastaba más. Hasta que un día, decidió guardar silencio. No como quien se rinde, sino como quien observa desde la cima. Dejó de explicar, dejó de buscar validación, solo hacía su trabajo con excelencia y respondía lo justo, sin justificar nada. Con el tiempo, su ausencia de necesidad de aprobación empezó a pesar. El ambiente cambió. El jefe que antes lo despreciaba comenzó a medir sus palabras, porque el silencio de Raúl no era vacío, era autoridad. Desde la neurociencia se ha demostrado que el desprecio, cuando no encuentra eco, se disuelve. El cerebro humano, especialmente en personas que actúan desde el ego, necesita confirmación externa para sostener su superioridad aparente. Cuando no recibe esa confirmación, ni positiva ni negativa, se activa una disonancia que desestabiliza la falsa sensación de control. Es como hablarle a una pared, pero sabiendo que esa pared te está mirando con una dignidad imperturbable. Practicar esta forma de silencio requiere temple. Es más fácil gritar o responder que quedarse en la serenidad de un no sin explicación. Pero puedes comenzar por situaciones pequeñas. Una invitación que no deseas aceptar, una opinión que no necesitas justificar, un límite que no requiere discurso. El silencio, en estos casos, no es evasión, es soberanía. Así que piensa, ¿a qué situación dirás no esta semana sin sentirte culpable? Sin explicarte, sin dar más de lo necesario, tal vez ese no, dicho en calma, sin drama, sea tu afirmación más poderosa, porque a veces el desprecio ajeno pesa menos que tu propia necesidad de ser comprendido. Y cuando dejas de necesitar ser entendido, te haces verdaderamente libre. Y eso, a quien te despreció, le pesará más que cualquier respuesta. La dignidad silenciosa inspira respeto. Hay un impulso casi instintivo que muchos compartimos, la necesidad de justificarnos cuando alguien nos ataca, cuando circulan rumores, cuando se siembra la duda sobre quiénes somos o lo que valemos. Surge ese deseo profundo de aclararlo todo, de defendernos, de explicar lo que realmente pasó. Pero cuanto más tratamos de convencer, más nos alejamos de una fuerza mucho más poderosa, la dignidad silenciosa, esa que no grita, no explica, no se rebaja al barro del otro, pero que, sin palabras, impone respeto.
El estoicismo nos recuerda que la verdadera dignidad no necesita testigos, que aquello que eres, tu carácter, tu integridad, tu valor, no está en manos de quien lo cuestiona, sino en tu manera de habitarlo, y cuanto más en calma estás contigo mismo, menos necesidad tienes de convencer a los demás, porque en realidad, el respeto auténtico no se exige, se inspira, y nada inspira más respeto que quien sabe quién es. Aunque el mundo intente distorsionarlo, Clara atravesó una experiencia dura que le enseñó esto con claridad. Trabajaba en un entorno competitivo, donde las envidias se disfrazaban de sonrisas y las lealtades eran tan frágiles como el silencio cómplice de quienes observaban sin intervenir. Un día, comenzaron a circular rumores sobre su profesionalismo, dudas malintencionadas sobre su ética. Al enterarse, sintió el impulso de enfrentarlos, de aclararlo todo en voz alta. Hasta de exigir explicaciones, pero algo dentro de ella, más profundo, más obvio, le susurró otra vía. En vez de reaccionar, decidió mantenerse en su centro. Continuó haciendo su trabajo con excelencia, sin hablar mal de nadie, sin entrar en explicaciones ni defensas. Fue duro al principio, porque la mente quiere justicia inmediata, pero con el tiempo, esa calma estratégica hizo su efecto. Los rumores se diluyeron. Quienes antes la cuestionaban, comenzaron a verla con respeto. Porque Clara no se defendió, se sostuvo. La psicología ha estudiado ampliamente este fenómeno. Las investigaciones muestran que cuando una persona permanece en dignidad, sin caer en la reacción emocional ni buscar la aprobación externa, genera una percepción de autoridad natural. Este tipo de presencia activa en el otro una forma de respeto involuntario, incluso en quienes intentaron socavar su reputación. Es como si el silencio, cuando proviene de la seguridad interior, tuviera un peso específico que reordena el entorno. La aplicación práctica es sencilla, aunque no siempre fácil. La próxima vez que alguien cuestione tu valor, que te provoquen, pregúntate, ¿realmente necesito explicar algo? Si la respuesta nace del ego herido, guarda silencio. Si nace del miedo a perder aprobación, respira hondo. Y recuerda que quien necesita justificar constantemente su valía, en el fondo aún no la ha reconocido del todo. Ahora piensa en un momento reciente. ¿Cuándo te has justificado ante quien no lo merecía? ¿Qué parte de ti buscaba aprobación en donde solo había juicio? Tal vez hoy sea el día de elegir otro camino, el de la dignidad silenciosa, el de quien no se defiende, porque su presencia ya es respuesta, el de quien no explica su valor, porque simplemente lo encarna. Y eso, sin una sola palabra, transforma todo. El estoico transforma con calma en medio del ruido, del caos, de las urgencias que empujan a reaccionar sin pensar. Hay algo que destaca con una fuerza silenciosa y firme. La calma no es pasividad ni indiferencia. Es una forma de liderazgo invisible, pero profundamente transformador. Porque cuando todo a tu alrededor tiembla, quien se mantiene sereno se convierte, sin proponérselo, en un faro. Y ese faro no grita, no señala, no impone, simplemente alumbra. El estoicismo entendió desde hace siglos que el alma humana se fortalece en la tempestad, no cuando todo está en orden. Por eso, cultivar la serenidad no es solo una herramienta para el bienestar personal, sino un acto de impacto colectivo. Sereno no es quien no siente, sino quien ha aprendido a no ser esclavo de lo que siente. Es quien, aún temblando por dentro, decide responder con claridad. Y esa claridad, en tiempos confusos, tiene un poder que no necesita adornos. Tomás lo vivió en carne propia. Dirigía una empresa familiar que, tras la crisis económica, comenzó a desmoronarse. Proveedores impacientes,
clientes que se retiraban, empleados con miedo. El ambiente estaba cargado de tensión y todos esperaban que él fuera quien resolviera, quien gritara instrucciones, quien reaccionara con urgencia. Pero Tomás eligió otro camino. Escuchaba más de lo que hablaba. Respiraba antes de decidir. Mantenía el rostro tranquilo incluso cuando las cifras eran alarmantes. Al principio, su equipo no entendía su aparente frialdad, pero poco a poco, su serenidad comenzó a contagiar. En vez de entrar en pánico, las reuniones se volvieron más enfocadas, las decisiones más racionales. El caos no desapareció de inmediato, pero la forma de enfrentarlo cambió. Tomás no salvó la empresa solo con ideas, lo hizo con presencia. Desde la ciencia del liderazgo, hay evidencia clara de este fenómeno. Estudios recientes demuestran que los líderes que gestionan sus emociones con equilibrio generan mayor confianza, cohesión y estabilidad en sus equipos. La calma no solo disminuye la tensión emocional del entorno, sino que permite que emerjan soluciones más creativas y sostenibles. La serenidad, entonces, no es un adorno espiritual, es una herramienta de impacto real. Y tú no necesitas dirigir una empresa para encarnar ese tipo de liderazgo. Cada día, en tu entorno inmediato, hay momentos de tensión que esperan una presencia distinta, una discusión en familia, un malentendido en el trabajo, una crítica injusta. En vez de escalar el conflicto, puedes respirar, observa y responder con pausa. Tal vez no cambies el mundo en ese instante, pero sí algo cambia en el otro y en ti, porque la calma tiene ese efecto. Transforma sin esfuerzo aparente. Piensa ahora, ¿qué momento tenso enfrentarás hoy? ¿Qué espacio necesita tu serenidad más que tu argumento? Tal vez es esa conversación que temes, ese correo que te incomoda, ese gesto que te provocó. No respondas de inmediato. Habita el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ahí, justo ahí, descubrirás el verdadero poder del estoico. No es quien domina a los demás, es quien no permite que el caos lo domine a él. Esa calma, no forzada, no fingida, sino elegida, es la que transforma, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más presencia. Tu silencio es tu legado. Hay quienes creen que el legado se construye con discursos grandilocuentes, con palabras memorables o con gestos que buscan la admiración pública. Sin embargo, en lo más profundo de la filosofía estoica, existe una verdad más sutil y duradera. Tu verdadero legado no está en lo que dices, sino en cómo vives en silencio. En la calma con la que atraviesas la vida, en la firmeza que proyectas sin necesidad de levantar la voz, en la serenidad que siembras en quienes te rodean, aun cuando no les digas una sola palabra. El silencio, cuando nace de la coherencia interna, tiene una fuerza transformadora. Es un testimonio silencioso de autocontrol, de sabiduría y de presencia. Y si lo es de testimonio, con el tiempo, se convierte en herencia emocional, en Huela Viva. Lo que otros recordarán de ti no será cuántas veces tuviste razón o cuánto explicaste tus acciones, sino cómo te sostuviste con dignidad cuando todo invitaba al desborde. Cómo tu sola presencia calmó un ambiente, cómo tu mirada transmitía más paz que 1000 discursos. En los relatos antiguos se habla de un rey estoico que gobernó sin aspavientos, sin amenazas, sin necesidad de imponer miedo. No era amado por su elocuencia, ni por su autoridad impuesta. Lo era por su ejemplo constante. Caminaba entre su pueblo sin guardias, escuchaba sin interrumpir, y cuando tomaba una decisión, lo hacía sin dramatismo, con una serenidad que imponía sin agredir. Su reino floreció, no porque hablara mucho, sino porque vivía de acuerdo con lo que callaba. Su silencio no era vacío, era contenido,
y ese contenido era virtud, la neurociencia también respalda esta idea. Estudios sobre memoria emocional han revelado que los momentos de calma profunda, especialmente cuando vienen de figuras de autoridad o referencia, se fijan más intensamente en el recuerdo que las palabras o los gritos. En otras palabras, el silencio vivido con integridad se convierte en una experiencia imborrable para quienes lo presencian. No deja huella de ruido, deja eco de sabiduría. Llevar esto a la práctica es menos complicado de lo que parece, pero requiere decisión. No se trata de callar por miedo, ni de huir del conflicto. Se trata de elegir una forma de habitar el mundo que inspire, que sostenga, que modele una nueva posibilidad en tu entorno. Incluso sin darte cuenta, ya hay quienes observan cómo respondes al estrés, cómo gestionas el malestar, cómo eliges el silencio en vez de la confrontación. Berisa, y eso educa más que cualquier lección verbal. Camina hoy con intención. Con cada paso tranquilo, estás dejando una marca, no en el suelo, en el alma de quienes te observan. Haz una pausa y pregúntate con honestidad, ¿qué legado está dejando tu forma de callar? ¿Estás sembrando calma o tensión? ¿Estás inspirando libertad interior o necesidad de explicación? Tal vez ha llegado el momento de transformar ese silencio en una expresión consciente de quién eres. No para que lo entiendan, sino para que lo sientan. Porque el verdadero legado estoico no es un discurso para la posteridad, es una vida vivida con profundidad, en silencio y con plena presencia. Y eso, sin decirlo, permanece. Outro, con todo mi corazón. Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo que exige prisa, donde el ruido se ha vuelto norma y donde cada segundo parece exigir una reacción, tú elegiste lo contrario, elegiste el silencio, elegiste escuchar, reflexionar, permanecer. Y eso, aunque pueda parecer un acto simple, es profundamente revolucionario. Es una declaración íntima, silenciosa, de que estás listo para vivir de otra manera, más sereno, más consciente, más tuyo. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el poder callado que habita en ti, no como una negación de tu voz, sino como una afirmación de tu presencia, porque el silencio del que hablamos aquí no es ausencia ni debilidad, es presencia plena, es fuerza elegida, es el espacio donde la sabiduría toma forma, donde la emoción madura, donde la dignidad respira. Tal vez, mientras escuchabas, reconociste momentos de tu vida en los que el ruido te arrastró. Situaciones en las que deseaste haber callado a tiempo, haber dicho menos, haber dado un paso atrás, no para castigar ni manipular, sino para preservar tu centro. Si es así, no te culpes. Cada palabra dicha, cada reacción impulsiva, cada explicación innecesaria, fue parte de tu aprendizaje, y hoy estás aquí, no para juzgar ese pasado, sino para transformarlo. Porque si algo nos enseña el estoicismo, es que siempre estamos a tiempo de comenzar de nuevo. Siempre estamos a un silencio de distancia de la paz, a una pausa de la claridad, a una respiración de la calma, y tú, al llegar hasta el final de este contenido, ya diste ese paso. Ahora lo importante no es recordar cada frase que has escuchado, lo importante es lo que decides hacer con lo que has sentido, porque lo verdaderamente transformador no es acumular conocimiento, es encarnarlo, vivirlo, convertirlo en acto silencioso. Cuando te enfrentes a una provocación, recuerda, puedes elegir no responder. Cuando alguien te subestime, recuerda, tu silencio vale más que su juicio. Cuando sientas la tentación de explicar tu valor, recuerda, la dignidad no se justifica, se vive. Y cuando dudes de ti mismo, cuando te asalte la ansiedad, el dolor o la nostalgia, recuerda, dentro de ti
Hay un lugar donde nada ni nadie puede tocarte. Ese lugar es tu calma. Tuesday, Templo. Tu verdadero hogar. Has recorrido 14 claves. Has atravesado historias, ejemplos, reflexiones y preguntas. Pero esto no termina aquí. Esta es solo una invitación, una umbral, una semilla. Lo más valioso de este camino comienza cuando apagas la pantalla y entras en la vida, cuando aplicas en tus relaciones cotidianas eso que ahora sabes, cuando eliges el silencio no como una estrategia para controlar a otros, sino como un camino para liberarte de ellos. Cuando entiendes que no necesitas gritar para ser escuchado, ni demostrar para ser valioso, porque el que camina en silencio, con coherencia, de ajuela, no la que se ve, sino la que se siente, y esa huella no se borra. Permanece. Inspira. Transforma. Gracias por elegir este espacio. Gracias por darte este tiempo. Gracias por confiar en tu capacidad de transformarte desde dentro. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que alguna palabra tocó algo dentro de ti, te invito a que lo compartas. No por vanidad, sino porque tal vez haya alguien, cerca o lejos, que lo necesita. Alguien que está luchando en silencio, sintiéndose solo, sin saber cómo encontrar su centro, y tú puedes ser ese puente, esa chispa, ese espejo. También te animo a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, y actives las notificaciones. No por costumbre, sino porque este espacio está pensado para ti, para acompañarte, sin ruido, para recordarte, en medio del caos, que tu serenidad es tu verdadera revolución. Y si deseas profundizar aún más, te invito a explorar los otros contenidos del canal. Cada video está hecho con el mismo propósito: ayudarte a construir una vida más plena, más libre, más obvio. Pero por ahora, respira, cierra los ojos, vuelve a ti, permítete estar en silencio. No porque no haya nada que decir, sino porque por fin entendiste que no todo merece una respuesta, y ahí, justo ahí, comienza tu poder. Gracias, de nuevo, por estar. Nos vemos, o nos escuchamos, en el próximo encuentro. Hasta entonces, que tu silencio te sostenga y que tu calma te guíe.